Somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Piedras Negras de la carrera Comercio Internacional y Aduanas. Mi nombre es Diego Rodríguez y mi compañera Angélica Naí Castilla Herrera. Y en este video les hablaremos acerca de los efectos de los tratados internacionales de la materia de Derecho Internacional impartida por el licenciado Raúl Pilas Rivadeneira. Los efectos de los tratados internacionales se inician a partir de su entrada en vigor. En primer término, iniciará su vigencia en la fecha establecida en el propio tratado internacional o en la fecha en la que acuerden los estados negociadores. En segundo término, si el tratado internacional no regula su iniciación de vigencia entre los estados celebrantes, la vigencia se iniciará en el momento de la firma del respectivo tratado internacional. Y en tercer lugar, si el tratado internacional requiere ratificación, su vigencia se iniciará si no tiene cláusula de iniciación de vigencia. Es importante mencionar que la Convención de Viena es la base principal de todos los tratados internacionales. Esta Convención sobre el Derecho de los Tratados ha regulado en su artículo 24 la entrada en vigor de los tratados internacionales. Ahora les hablaremos del artículo 24, que nos menciona la entrada en vigor de los tratados internacionales. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores. Número 2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor cuando haya consentimiento de todos los estados negociadores en el tratado. Esto se refiere que los estados tienen que tener cierta concordancia o tienen que quedar de acuerdo para poder validar este tratado. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga de otra cosa. Esto quiere decir que solamente se tendrá en cuenta la fecha en la que hayan concordado dichos Estados. No se va a tomar en cuenta la fecha anterior, sino la posterior. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto. Esto toma como referencia que solamente cualquier problema que se llegue a tener al momento de realizar dicho tratado se tiene que decir en ese momento, no en momentos posteriores, porque puede traer ciertas disyuntivas. Ahora les hablaré del artículo 25 de la Convención de Viena, que habla de la aplicación provisional de un tratado internacional. Nos dice que un tratado internacional o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor dependiendo de dos cosas: si el propio tratado así lo dispone o si los estados negociadores han convenido en ello de otro modo. Punto del artículo 25 nos dice que la aplicación provisional de un tratado o de una parte de él terminará si este tratado notifica a los estados entre los cuales se aplicó provisionalmente, o de otra manera no se les notificará si los estados negociadores hayan acordado que no se les notificara que la aplicación del tratado provisional ha finalizado. Existen tres sistemas de hacer llegar los tratados a conocimientos nacionales. En el primer sistema, el tratado, aún firmado y publicado, no tiene por sí solo valor en lo que respecta a los particulares, sino que requiere una ley interna dirigida a los particulares para que obedezcan las disposiciones a su cargo estipuladas en el tratado internacional. Esto nos quiere decir que tiene que existir un fundamento. Como recordamos en las pasadas diapositivas, existe un fundamento por el cual se aplica una ley para que ellos estén obligados a cumplirla. En el segundo sistema se caracteriza porque desde el momento en que el tratado ocupa un segundo término, puesto que el convenio internacional obliga a los particulares en el momento en el que obliga al Estado, un tratado obliga al Estado desde que es ratificado. La palabra rectificación significa validez, tienen que estar en constante observación para poder validarlo. Por consiguiente, tenemos el tercer sistema, el cual consta de que el tratado no requiere una ley posterior para obligar a los particulares ni obliga a los particulares al mismo tiempo que al Estado. En este tercer sistema, el tratado obliga a partir de su publicación interna, si no, por lo cual no será válido.
Y por último, en cuanto a los efectos de los tratados internacionales, es oportuno señalar que el principio general es que los tratados solo producen efectos para los estados o sujetos que han sido partes en dichos tratados. Esto nos quiere decir que los tratados internacionales solo producirán derechos y obligaciones para los estados negociadores y no para terceros estados. Y bueno, por nuestra parte esto ha sido todo, esperamos y esta información les haya sido de utilidad. Muchas gracias.